Mi vecina llamó a la policía pensando que yo estaba golpeando a mi esposa. Cuando los oficiales llegaron, descubrieron que el pedido de ayuda venía de mi loro. Todo empezó porque mi vecina llamó a la policía convencida de que yo estaba golpeando a mi esposa. Lo irónico es que, cuando los agentes llegaron, descubrieron que la supuesta víctima no era humana. El llamado de auxilio venía, nada más y nada menos, de mi loro. Yo estaba en el garaje con la puerta completamente abierta, peleándome con una llanta que perdía aire todas las semanas. Tenía el compresor funcionando, el ruido de fondo constante y la cabeza llena de pensamientos. Estaba concentrado en lo mío cuando escuché pasos y voces a mis espaldas. Al girarme, vi a dos policías avanzando por la acera con esa expresión rígida que solo aparece cuando creen que van directo a una situación peligrosa. Uno de ellos fue directo al grano y me preguntó si mi esposa estaba en casa y si podían hablar con ella. La pregunta me descolocó. Laura no estaba, había salido temprano para visitar a su madre. Entonces el otro oficial explicó el motivo de su visita. Habían recibido una denuncia por gritos desesperados pidiendo ayuda desde mi dirección. En ese instante todo encajó. Solté la manguera del aire sin decir palabra y entré a la casa buscando al responsable. Bruno, mi loro, estaba tranquilamente posado en su percha, gritando con una actuación digna de teatro. Auxilio, por favor, ayúdame. La voz era idéntica a la de Laura. No parecida. ¿Idéntica? Los policías se quedaron en silencio durante unos segundos, procesando lo que acababan de escuchar, hasta que uno de ellos rompió a reír. El otro intentó mantenerse serio, pero no tardó en ceder también. Yo me reí después, más por nervios que por gracia, imaginando la cara de mi vecina al ver las patrullas frente a mi casa. Cuando vi los autos detenerse, pensé sinceramente que se trataba de una broma. Eran las 3 de la tarde, un día completamente normal. No había música alta, no había discusiones, no había nadie más conmigo. Aún así, los dos agentes bajaron del coche con una seriedad absoluta. Uno de ellos, alto y con cara de agotamiento, me pidió que me alejara del garaje. Dijo que habían recibido una llamada de emergencia, una mujer gritando desesperadamente por ayuda desde esa dirección. Yo lo miré sin entender nada. Mi esposa, Laura, llevaba fuera de casa desde la mañana. Estaba en Springfield, a casi 2 horas de distancia. Saqué el teléfono y les mostré el registro de llamadas, había hablado con ella hacía poco más de 1 hora. Aún así, no parecían del todo convencidos. El agente más joven tomó su radio y pidió autorización para revisar la propiedad. Me sentí completamente absurdo explicando que no había nadie dentro. De todos modos, les dije que podían pasar y comprobarlo ellos mismos. Y entonces volvió a escucharse el grito. Ayúdame, por favor, no me hagas daño. La voz venía claramente del interior de la casa. Sonaba desesperada, real. Los dos policías se miraron, antes de que yo pudiera abrir la boca. Ya estaban entrando con las armas desenfundadas. Sentí como el corazón se me aceleraba. El ruido del compresor quedó atrás y lo único que escuchaba eran nuestros pasos subiendo a toda prisa. En el primer piso, la voz volvió a sonar, esta vez más lejana, como si viniera del fondo del pasillo. Auxilio, por favor. Y entonces lo vi. Bruno, mi loro, balanceándose frente a la ventana, repitiendo la misma frase con una imitación perfecta de la voz de Laura. Por favor, no me hagas daño, dijo otra vez. Incluso a mí me recorrió un escalofrío. Los policías se quedaron inmóviles. Tras unos segundos de silencio incómodo, el más joven empezó a reírse. El otro intentó mantener la compostura, pero terminó soltando una carcajada. Yo me pasé la mano por la cara, entre avergonzado y aliviado, y les expliqué que Bruno había aprendido a imitar a mi esposa porque ella pasaba mucho tiempo hablándole. Le enseñó canciones, frases sueltas y hasta algún que otro insulto. Nunca imaginé que pudiera sonar tan real. Me disculpé varias veces. Ellos, todavía riéndose, me dijeron que no me preocupara, que situaciones así ocurrían más seguido de lo que uno cree. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Me quedé a solas con Bruno. Él me miró con esa expresión inocente tan típica de los animales que saben que hicieron algo mal, aunque no entienden por qué. Le dije medio en broma que casi me arrestan por su culpa. Él inclinó la cabeza y respondió con la voz exacta de Laura. Lo siento, cariño. Me reí, pero algo en esa frase me incomodó. Laura nunca le había enseñado eso. Pasé el resto de la tarde tratando de convencerme de que estaba exagerando. Pensé que quizá el loro solo había mezclado palabras escuchadas al azar. Pero cuando cayó la noche y la casa quedó en completo silencio, lo volví a oír. Lo siento, cariño. La misma entonación. La misma voz. Solo que esta vez añadió algo más. No quería hacerlo. Sentí como se me erizaba la piel. Me levanté del sofá, caminé hasta su jaula y encendí la luz del pasillo. Bruno me observaba tranquilo, acomodándose las plumas del cuello. Le pregunté, aún sabiendo lo absurdo que sonaba, de dónde había sacado eso. No respondió. Solo repitió.
No quería hacerlo. Me quedé mirándolo durante un largo rato. Intenté recordar si Laura alguna vez había dicho esas palabras cerca de él. No recordaba ninguna ocasión. Y cuanto más pensaba en ello, más extraño se volvía todo. Decidí llamarla. Eran las 10:15 de la noche. Tardó en contestar y, cuando lo hizo, su voz sonaba apagada, como si hubiera estado llorando. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba cansada y que volvería temprano al día siguiente. No mencioné nada del loro. No quería parecer paranoico. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla del teléfono. En el reflejo vi mi cara tensa, y detrás de mí, Bruno murmuraba en voz baja. No quería hacerlo, lo siento, cariño. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente, Laura regresó antes de lo previsto. Dijo que su madre estaba mejor y que prefería descansar en casa. Intenté comportarme con normalidad, pero no podía sacarme de la cabeza las frases de Bruno. Cuando ella entró al salón, el loro se agitó y empezó a repetir palabras sueltas. Hola, hola, hola. Y de repente. ¿Auxilio? Laura se quedó pálida. Se quedó mirándolo durante unos segundos sin decir nada. Luego me pidió que lo cubriera con una manta porque el ruido le molestaba. Fue la primera vez que noté que evitaba mirarlo directamente. Durante todo el día estuvo extraña. Hablaba poco y cada vez que el loro hacía algún sonido se ponía tensa. Yo quise preguntarle qué pasaba, pero entre nosotros parecía haber una barrera invisible, como si ambos estuviéramos ocultando algo. Esa noche, ya en la cama, volví a escuchar la voz del loro. Pero esta vez sonaba diferente. Más baja, más arrastrada, como si estuviera imitando una conversación. Por favor, no me lastimes. La frase flotó en la habitación, y justo después, apareció otra voz. Más grave. Demasiado familiar. Era la mía. Me incorporé de un salto. Laura se despertó sobresaltada y me preguntó qué ocurría, pero yo ya estaba corriendo hacia el salón. Encendí la luz de golpe. Bruno estaba completamente despierto, moviéndose nervioso sobre su percha, repitiendo una secuencia una y otra vez, sin variar el orden. Por favor, no me lastimes. Te lo mereces. Lo siento, cariño. Me quedé helado. No recordaba haber dicho esas palabras. Nunca así. Nunca juntas. Nunca con ese tono. Laura apareció detrás de mí. Estaba pálida. No dijo nada. Se acercó a la jaula, la cubrió con la manta y luego, con la voz temblorosa, murmuró. Tenemos que hablar mañana. Después se dio la vuelta y regresó al dormitorio. Yo me quedé allí, mirando la jaula tapada, escuchando cómo, desde debajo de la tela, Bruno seguía susurrando. Lo siento, cariño. En ese momento entendí que lo del día anterior no había sido solo un malentendido absurdo. Era apenas el comienzo. Algo había escuchado el loro. Algo que ninguno de los dos quería enfrentar. No dormí nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de Bruno regresaba. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Las pausas, el temblor al final de cada frase, la cadencia exacta de una discusión real. Sonaba como una grabación sacada de una pelea que alguien había vivido de verdad. Intenté convencerme de que era imposible. Los loros imitan sonidos, no recuerdos. No entienden lo que dicen. Pero Bruno sonaba demasiado consciente, como si estuviera repitiendo algo que había presenciado. Al amanecer bajé al salón y retiré la manta de la jaula. Él me observó con calma, con esos ojos amarillos inexpresivos. Durante un segundo pensé que todo había sido producto de mi imaginación. Entonces dijo. Te lo mereces. Y lo dijo con mi voz. Me quedé paralizado. Sentí que la garganta se me cerraba. No podía recordar haber dicho eso jamás. No a Laura. Nunca. O al menos eso creía. Laura bajó poco después. Tenía ojeras marcadas y una expresión que no le veía desde hacía años. Se sentó frente a mí sin hablar. Yo esperaba que sacara el tema de la conversación pendiente, pero pasaron varios minutos antes de que dijera algo. Cuando habló, su voz era baja, casi apagada. Dijo que no se sentía bien, que necesitaba irse unos días a casa de su madre. Le pregunté si había pasado algo. Negó con la cabeza, pero evitaba mirarme. Explicó que el ruido del loro le provocaba ansiedad, que cada vez que lo escuchaba se ponía mal. No insistí. Me limité a observarla mientras preparaba una maleta pequeña. Antes de irse, Bruno gritó desde la jaula. No quería hacerlo. Laura se quedó inmóvil. Cerró los ojos, respiró hondo y salió sin decir una palabra. Cuando el sonido de su coche desapareció al final de la calle, me senté frente a la jaula. Le pregunté al loro si sabía lo que estaba diciendo. Inclinó la cabeza, agitó ligeramente las alas y respondió con voz apagada. Te lo mereces, Laura. Sentí que casi tiraba la jaula del sobresalto.
No entendía nada. Empecé a revisar mi teléfono de forma obsesiva. Mensajes, notas de voz, grabaciones antiguas. Buscaba alguna prueba de que yo hubiera dicho esas palabras alguna vez, aunque fuera sin querer. Algo que explicara por qué Bruno las repetía. No encontré nada. El resto del día lo pasé en silencio, intentando recordar la última discusión fuerte que habíamos tenido. Fue unos 3 meses atrás, cuando Laura me confesó que había perdido parte del dinero que estábamos ahorrando para cambiar de casa. Recordaba haber gritado, sí, pero no recordaba amenazas ni frases como, te lo mereces. Por la tarde apareció mi vecina, la misma que había llamado a la policía. Se disculpó por el malentendido, pero me confesó que, sinceramente, aún escuchaba gritos algunas noches. Le aseguré que debía venir de otra casa. Ella me miró con una mezcla de miedo y desconfianza. Dijo que, si volvía a escuchar algo, llamaría otra vez a la policía. Esa noche la casa se sintió enorme. Sin Laura, todo estaba más silencioso, y aún así, Bruno no paraba de murmurar. A veces usaba mi voz. Otras, la de ella. Y entre ambas se colaban frases nuevas. No lo digas. No quiero. Ya es tarde. Encendí la televisión solo para romper el silencio, pero no sirvió de nada. Cada frase sonaba como un eco de algo que había ocurrido y que mi mente se negaba a mostrarme. Cerca de la medianoche me rendí. Fui a la cocina, saqué una cerveza y me senté frente a Bruno. Le hablé como si pudiera entenderme. Le pregunté si había visto algo, si alguien había estado en la casa cuando Laura no estaba. Me miró fijamente y dijo con mi voz. Basta, Laura. Luego, con la de ella. Por favor. Se me formó un nudo en el estómago. No era una repetición al azar. Era un diálogo. Me levanté de golpe y marqué el número de Laura. No contestó. Insistí varias veces hasta que finalmente respondió, con un tono tenso. ¿Qué quieres a esta hora? Le conté lo que el loro estaba diciendo. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Luego dijo algo que me dejó helado. Deberías deshacerte de él. ¿Por qué? Pregunté. Porque sabe demasiado. Cortó la llamada. Me quedé con el teléfono en la mano, sin poder moverme. Las palabras no tenían sentido, o tal vez sí. Pasé el resto de la noche revisando grabaciones del loro. Encontré varias en el celular de Laura. En las más antiguas, Bruno repetía frases cariñosas. Pero en las últimas, la voz de ella sonaba nerviosa. Y, de fondo, se escuchaban golpes, un portazo, y luego Bruno imitando a alguien diciendo. No lo digas. A las 3 de la madrugada tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Coloqué una cámara de seguridad frente a la jaula y la dejé grabando. Si Bruno había aprendido esas frases de nosotros, necesitaba saber cuándo y cómo. A la mañana siguiente, cuando revisé el vídeo, me quedé helado. Bruno no había dormido. Durante horas estuvo hablando solo, repitiendo la misma secuencia una y otra vez. Pero lo peor ocurrió al final. A las 4:17 de la madrugada se escuchó claramente una voz humana detrás de la cámara. No era la mía. No era la de Laura. Decía. Sach, no digas nada. El loro guardó silencio. Y luego, en un susurro casi imperceptible, dijo. Lo siento, cariño. Esa mañana llevé a Bruno al patio. Me quedé mirándolo, preguntándome si estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo en esa casa que yo no comprendía. Intenté llamar a Laura otra vez, pero su número ya no existía. Pasaron 3 días y Laura no regresó. No respondió mensajes, no llamó, no publicó nada en redes. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Intenté contactar a su madre, pero cuando le expliqué quién era, colgó sin dejarme terminar. Llamé otra vez a su madre y esta vez me bloqueó. Fue ahí cuando algo cambió dentro de mí. Empecé a sentir un miedo que nunca había experimentado antes. No miedo a lo que pudiera pasar, sino miedo de mí mismo. Los recuerdos de las últimas semanas estaban desordenados, incompletos, como si alguien hubiera borrado fragmentos enteros. Tenía flashes sueltos, discusiones, gritos, objetos rotos. Pero no podía recordar el motivo real de nada. Solo quedaba una sensación de culpa pesada, confusa, imposible de ubicar. Y Bruno seguía hablando. Cada día aparecían frases nuevas, palabras que juraría no haber escuchado antes. Una tarde, mientras lavaba los platos, lo oí decir con claridad. No debiste abrir la puerta, está en el garaje, lo siento, cariño. El vaso que tenía en la mano se me resbaló y se hizo añicos en el fregadero. El garaje. Fui hasta allí sin pensarlo. Todo parecía normal a simple vista, las herramientas colgadas, el coche en su lugar, la bicicleta vieja apoyada contra la pared. Pero había algo distinto. Un olor extraño, como a metal húmedo mezclado con pintura vieja. Miré el suelo y vi una mancha oscura en un rincón donde la luz apenas llegaba.
Me agaché, pasé el dedo por encima y me dije a mí mismo que era óxido. O al menos eso fue lo que quise creer. Ese mismo día tomé una decisión. Saqué a Bruno de la casa. Lo llevé en su jaula a la veterinaria. Cuando la recepcionista me preguntó el motivo, improvisé una excusa. Le dije que necesitaba unos días de silencio. Ella no preguntó nada más y se llevó la jaula. Pero justo cuando me entregaba el comprobante, Bruno gritó con fuerza. «No me dejes con él». Todas las personas en la sala de espera se giraron a mirarme. Yo sonreí nervioso, agarré el papel y salí de allí sin mirar atrás. Esa noche fue la primera en semanas en la que la casa quedó completamente en silencio. Por un momento pensé que todo volvería a la normalidad. Me equivoqué. De madrugada, el sonido regresó. No venía del loro. Venía del garaje. Era un golpe leve, repetitivo, como si algo chocara suavemente contra la puerta metálica desde dentro. Fui a comprobarlo. Encendí la luz y el ruido se detuvo. Revisé todo otra vez. No había nada fuera de lugar. Cerré con llave y regresé al dormitorio. A las 4 de la mañana el sonido volvió. Golpe. Silencio. Golpe. Y entonces sonó el teléfono. Número privado. Respondí sin pensar. Al principio solo hubo silencio. Luego una voz baja, temblorosa. «Lo siento, cariño». Era Laura. Lo supe al instante. Intenté hablar, grité su nombre, pero la llamada se cortó. Intenté devolverla. No había registro alguno, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente fui a la policía para denunciar su desaparición. El oficial tomó mis datos y me pidió que esperara. Cuando regresó, su actitud había cambiado. Se mostró más cuidadoso, más distante. Me dijo que Laura había retirado dinero de su cuenta el mismo día que se fue. También me informó que existía una denuncia previa hecha por ella, meses atrás, por violencia verbal y amenazas. Me explicó que la había retirado al día siguiente. Sentí que me faltaba el aire. No recordaba nada de eso. Juraría que nunca ocurrió. Volví a casa con la cabeza a punto de estallar. Me senté frente a la mesa del comedor, obligándome a recordar, empujando mi mente hacia atrás. Pero lo único que aparecía era la voz del loro repitiendo una y otra vez. «Te lo mereces». «Lo siento, cariño». «No lo digas». A la mañana siguiente fui a buscar a Bruno. La veterinaria me dijo que alguien lo había recogido el día anterior. «¿Quién?», pregunté. «Su esposa», respondió, mostrándome el registro. La firma era la de Laura. Salí corriendo de allí. Fui a casa de su madre, pero nadie respondió. La vecina de al lado me dijo que las había visto temprano, empacando, con una jaula en la mano. Se fueron en un auto gris. Regresé a casa sin entender nada. Pero en cuanto abrí la puerta, lo supe. Sobre la mesa del comedor había un sobre cerrado con mi nombre, escrito con la letra de Laura. Dentro había una nota corta, escrita con prisa. «No busques a Bruno. Él sabe lo que hiciste. Y yo también. No vuelvas a intentar contactarme». Leí la carta una y otra vez. No sabía si era una amenaza o una advertencia. Me quedé sentado con la nota temblando entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo real. Miedo de lo que pudiera recordar. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido afuera. Una risa. La voz de Laura. Y detrás de ella, un eco familiar. «Te lo mereces». Salí corriendo al jardín. No había nadie. Solo el viento moviendo el columpio, y una pluma verde en el suelo. Me quedé mirándola durante un largo rato. Entonces lo entendí. Aunque Laura se hubiera ido, Bruno todavía estaba cerca. Los días siguientes se sintieron irreales. Cada rincón de la casa parecía guardar un fragmento de algo que yo había olvidado. El eco del compresor en el garaje, el olor a metal, la sombra del columpio balanceándose. Todo apuntaba a que algo había pasado, pero mi mente lo rechazaba como un sueño borroso. No sabía si Laura intentaba asustarme, protegerme o simplemente huir. Pero el tema del loro no me dejaba en paz. ¿Cómo podía repetir frases que ninguno de los dos recordaba haber dicho? ¿Cómo podía sonar tan consciente? Una mañana decidí buscar respuestas. Fui al refugio donde había comprado a Bruno 2 años atrás. La mujer que me atendió, una señora mayor llamada Margaret, me reconoció enseguida. Me contó que Bruno había pertenecido antes a un hombre mayor que murió solo en su casa. El loro fue encontrado días después, gritando frases sin sentido. Le pregunté qué tipo de frases. Margaret se mostró incómoda. Dijo que nadie quiso repetirlas. Eran frases tristes, como si el animal estuviera repitiendo una despedida. Regresé a casa con un peso nuevo en el pecho. Tal vez Bruno no estaba imitando lo que vivía conmigo, sino lo que había escuchado antes. Eso explicaría muchas cosas. Casi todas.
Excepto la llamada de Laura. Esa voz había sido real. Y la carta también. Decidí revisar mis respaldos en la nube. Busqué grabaciones viejas de la cámara del salón. Encontré varios clips. En la mayoría, Bruno aparecía tranquilo. Pero en uno, fechado 2 semanas antes de que Laura se fuera, noté algo extraño. Yo estaba hablando por teléfono, claramente alterado, diciendo: «No lo digas, por favor». Detrás de mí, Laura cruzaba rápido el fondo del salón, mirando fijamente al loro. Esa noche, mientras veía el vídeo en la laptop, escuché un ruido suave en la ventana. Me acerqué. Había una sombra posada en la baranda y un sonido que ya conocía demasiado bien. «Lo siento, cariño». Era Bruno. No tenía jaula. Solo estaba ahí, mirándome. Abrí la ventana y entró volando. Se posó sobre la mesa como si nada hubiera pasado. En una de sus patas llevaba una pequeña anilla que antes no tenía. Me acerqué y leí las letras diminutas grabadas en el metal. E.M. Sentí como se me apretaba el estómago. Intenté tomarle una foto, pero antes de que pudiera hacerlo, el loro volvió a hablar. Esta vez lo hizo en un tono distinto, más bajo, casi como un susurro. «Busca en el garaje». Me quedé completamente inmóvil. Esa frase no la había dicho nunca antes. No sonaba como una repetición ni como una imitación. Sonaba como una orden. Cerré la laptop, agarré una linterna y caminé hasta el garaje. A simple vista todo estaba igual que siempre, pero algo en el suelo llamó mi atención. Una baldosa estaba apenas levantada, justo al lado de la pared donde solía apoyar las herramientas. La moví con cuidado y debajo encontré una pequeña caja de metal oxidada. Dentro había un pendrive. Volví al salón, lo conecté a la computadora y esperé. Solo había un archivo. No tenía nombre, solo una fecha, 23 de abril del 24. Al abrirlo, comenzó una grabación de audio. Primero se escuchaba estática. Luego, poco a poco, apareció la voz de Laura. Decía mi nombre. Decía que me amaba. Decía que tenía miedo. Miedo de que yo olvidara algo importante. Explicaba que Bruno sabía la verdad y que, si alguna vez llegaba a escuchar la frase «no lo digas», significaba que algo en mi mente estaba fallando otra vez. ¿Otra vez? Apagué el archivo con las manos temblando. ¿Otra vez qué? Empecé a buscar como loco. Correos viejos, historiales médicos, mensajes archivados. Y entonces lo encontré. Un correo de un psiquiatra en Boston, fechado hacía casi un año, recordándome una cita para revisar un tratamiento por amnesia disociativa. El diagnóstico aparecía claro. Había sido evaluado después de un accidente. No recordaba nada de eso. Absolutamente nada. De pronto todo empezó a encajar. Los vacíos, las frases sueltas, el miedo constante de Laura. Tal vez no había huido de mí. Tal vez estaba intentando protegerme de algo que mi propia mente se negaba a mostrarme. Esa noche dejé que Bruno durmiera en su jaula, cerca de la ventana. Antes de apagar la luz, lo miré y le pregunté en voz baja. ¿Qué más sabes? Me observó unos segundos y luego respondió con la voz de Laura. No tengas miedo. Solo recuerda. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí terror. Sentí que estaba a punto de entender algo importante. Algo grande. Algo que llevaba demasiado tiempo enterrado en mi memoria. No dormí. Me quedé sentado frente a la jaula, observando cómo Bruno descansaba tranquilo, acomodando las plumas de vez en cuando. Mi mente no dejaba de repetir esa frase, solo recuerda. Por primera vez, no quise huir de mis recuerdos. Quise enfrentarlos. Encendí la laptop otra vez y volví a escuchar la grabación de Laura. Su voz sonaba cálida, pero también cargada de una tristeza profunda, como la de alguien que se despide sabiendo que no puede cambiar lo que viene. Mencionaba el accidente, la memoria fragmentada y algo sobre una caja negra. No entendía a qué se refería. Empecé a buscar pistas por toda la casa. Revisé cajones, el ático, el garaje otra vez. Nada. Hasta que, debajo del asiento del coche, encontré una carpeta gris con mi nombre y un logotipo médico. Dentro había informes, radiografías y un documento con letras grandes, Centro de Neurorehabilitación de Boston. Leí notas sobre lesiones cerebrales leves y un diagnóstico claro, amnesia disociativa secundaria a trauma. El médico describía episodios de desorientación, recuerdos falsos y lagunas creadas por la mente como mecanismo de protección. Lo leí varias veces. Sentía que estaba leyendo la vida de otra persona. En la última hoja, con la letra de Laura, había una instrucción escrita a mano. Si alguna vez dudas de lo que es real, escucha a Bruno. Él guarda la parte que tú no puedes recordar. Me quedé helado. Desde ese momento empecé a verlo de otra manera. Ya no era solo un loro repitiendo frases. Era una especie de memoria viva. Un fragmento de mi pasado que seguía hablando cuando yo no podía hacerlo.
Durante los días siguientes anoté todo lo que Bruno decía, palabra por palabra. A veces eran sonidos sin sentido. Otras veces parecían pedazos claros de conversaciones reales. Está bien, no llores. Ya casi terminamos. Otro intento. Todo sonaba como partes de algo más grande. Algo que había pasado antes del accidente. Busqué el reporte policial del día del choque. No había ningún accidente registrado a mi nombre. Eso me desconcertó aún más. Una tarde, mientras escribía en el escritorio, Bruno empezó a imitar el sonido de una cámara fotográfica. Clic, clic. Me levanté y le pregunté de dónde había sacado eso. Él respondió. En el parque, recuerda el lago. No sabía si lo estaba inventando o si estaba repitiendo algo real, pero esa frase despertó algo en mí. Un nombre apareció en mi mente como un destello, Parque del Lago Maplewood. Fui allí al día siguiente. No recordaba cuándo había sido la última vez que estuve allí, pero en cuanto bajé del coche, el cuerpo empezó a temblarme. Todo me resultaba familiar, los bancos, el muelle, los árboles altos. Caminé hasta la orilla. El agua estaba tranquila. Y entonces lo recordé. Laura y yo solíamos venir cada fin de semana. Traíamos a Bruno. Él imitaba el sonido del agua y las risas de los niños. Fue en ese lugar donde ella me dijo que el médico creía que podía recuperar recuerdos con el tiempo, pero que no todos serían buenos. Que algunos estaban bloqueados por una razón. Me senté en el mismo banco de siempre y casi sin pensarlo, saqué el celular. Revisé fotos antiguas y encontré una carpeta archivada llamada Proyecto. Dentro había decenas de imágenes de Laura y yo, y una jaula. Pero no era la jaula de Bruno. Era otra. Más pequeña. Algunas fotos estaban borrosas, pero en otras se veía con claridad que habíamos tenido otro loro antes. En una de las últimas imágenes, Laura sostenía esa jaula vacía. Debajo había una fecha escrita a mano, 23/04. La misma fecha del archivo de audio del pendrive. Mi respiración se aceleró. Entonces recordé algo más. Esa fue la semana del accidente. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. Busqué en los registros médicos del hospital de la zona y confirmé que ese día estuve internado. La causa, una caída por las escaleras del muelle del lago. Nadie más había resultado herido. Pero había un detalle que no entendía. El informe mencionaba que una mujer había llamado a emergencias como testigo y luego se había ido antes de identificarse. Esa noche, cuando apagué las luces, Bruno volvió a hablar. Pero esta vez no estaba repitiendo nada. Sonaba como si se dirigiera directamente a mí. Ella no se fue, dijo con la voz de Laura. Ella espera que recuerdes. Me acerqué despacio y le pregunté dónde. Bruno agitó las alas y respondió algo que me heló la sangre. Mira, otra vez. Abrí la laptop con manos temblorosas, volví a cargar la grabación del pendrive y la detuve en el minuto 3. Ahí estaba. Esta vez lo vi con claridad. En la ventana detrás de Laura, mientras ella hablaba, se reflejaba una figura al fondo. Alguien de pie, observando. No era yo. Me quedé mirando la imagen congelada durante varios minutos, hasta que noté un detalle que me hizo estremecer. La persona del reflejo sostenía una cámara apuntando directamente hacia ella. Y la voz que se escuchaba al final del audio, la que decía no lo digas, no coincidía con ninguna de las nuestras. No era mi voz. Tampoco la de Laura. Era otra voz. Masculina. Suave. Desconocida. Ahí entendí que todavía no había comprendido nada. Que lo que Bruno llevaba días intentando mostrarme no tenía que ver solo con el pasado, sino con alguien más. Alguien que seguía ahí. Observando. Pasé horas mirando ese reflejo. Amplié la imagen todo lo que pude. La figura seguía siendo borrosa, alta, delgada, con una gorra oscura. No se distinguía el rostro, solo el brillo del lente de la cámara. Esa cámara no era mía. Volví a escuchar el audio una y otra vez. La voz que decía no lo digas sonaba calmada, pero tenía algo raro, un eco metálico, como si viniera de un altavoz o de una grabación superpuesta. Era una voz grabada dentro de otra grabación. Por primera vez pensé que tal vez nada de esto tenía que ver únicamente conmigo o con Laura. Tal vez había alguien más involucrado. Alguien que había estado presente sin que nos diéramos cuenta. Revisé otra vez los documentos médicos. En la parte trasera de uno de los informes encontré una nota escrita a mano por el doctor. Paciente presenta confusión persistente con un individuo no identificado. Refiere una sombra que observa y mantiene seguimiento. Leí esa frase varias veces. Una sombra que observa. Eso estaba escrito un mes antes del accidente. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Y si no era una metáfora? Encendí todas las luces de la casa. No quería estar en la oscuridad. Bruno estaba inquieto. Movía las alas y giraba la cabeza constantemente hacia la ventana del salón. De pronto soltó una carcajada. Era mi risa.
Luego cambió el tono y dijo: «Ya está aquí». Corrí hacia la ventana. Afuera no había nadie. El jardín estaba vacío. El columpio se balanceaba lentamente con el viento. «Nada más», murmuré, intentando tranquilizarme. Respiré hondo. Tenía que mantener la calma. Decidí llamar al médico cuyo nombre aparecía en los informes. Dr. Samuel Wright. Busqué su número. Seguía trabajando en el mismo centro. Cuando llamó su asistente y me pasó con él, hubo un silencio incómodo al escuchar mi nombre. «No pensé que volvería a llamarme», dijo al fin, con cuidado. Le pregunté si me recordaba. Me respondió que sí. Me explicó que, en nuestra última sesión, yo había insistido en que había cámaras escondidas en mi casa. Que alguien me observaba. Algo que él nunca pudo confirmar. Sentí el corazón acelerarse. Le conté todo. La grabación. El reflejo. Las frases del loro. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo que me dejó sin palabras. «Esa grabación la hizo usted. Y la figura que ve en el reflejo, también es usted». Negué de inmediato. «Eso no puede ser». Entonces me explicó la verdad. El accidente no había sido una simple caída. Había sido un episodio disociativo grave. Yo me grababa a mí mismo para intentar reconstruir mi memoria. Laura sabía que el proceso me alteraba y, por eso, decidió detenerlo. «¿Y Bruno?», pregunté. Bruno formaba parte del tratamiento. Usamos su capacidad de imitar voces como una herramienta terapéutica. El loro repetía las frases que usted no podía decir. Las que su mente rechazaba. Me quedé mudo. No sabía si sentir alivio o terror. El doctor me pidió que fuera a verlo en persona, que dejara de revisar grabaciones por mi cuenta. Le prometí hacerlo al día siguiente. Colgué. La casa estaba en silencio, pero sentía una presión constante en el pecho. Si todo era producto de mi mente, ¿por qué las cosas seguían ocurriendo incluso cuando yo no las recordaba? ¿Y la llamada de Laura? Sonó demasiado real. Revisé el historial de llamadas. No había registro. Pero si había un mensaje nuevo en el buzón de voz, sin número asociado. Lo reproduje. Era la voz de Laura. «Si recuerdas esto, significa que estás mejor. No busques más. Cuida de Bruno. Él guarda lo que no debes perder». El mensaje terminaba con un leve silbido. El mismo que ella usaba para llamar al loro. Lo escuché una y otra vez. Cada palabra parecía romper una capa más de confusión dentro de mí. Tal vez Laura nunca huyó. Tal vez se alejó para que yo pudiera sanar sin depender de ella. Tal vez todo esto formaba parte del proceso. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí calma. Saqué a Bruno de la jaula y lo dejé caminar sobre la mesa. Le pregunté si quería quedarse conmigo. Me miró, agitó las alas y respondió: «Siempre estuve aquí». Sonreí. Apagué las luces y me recosté en el sofá, escuchando el sonido suave de sus plumas. Justo antes de dormirme, oí algo más, casi imperceptible, con la voz de Laura saliendo de su pico. Ahora sí recuerda todo. No sentí miedo. Solo la certeza de que, al despertar, algo importante volvería a mí. Algo que por fin tendría sentido. Desperté con una sensación extraña, como después de un sueño largo y profundo, sin recordar los detalles. Solo una imagen permanecía clara en mi mente: Laura sonriendo junto al lago, el sol detrás de ella, Bruno posado en su hombro. Era un recuerdo nítido. Demasiado nítido. Y aún así, no recordaba haberlo vivido. Me senté en el sofá, todavía aturdido. Bruno estaba sobre la mesa, picoteando el borde del control remoto. Cuando me vio, habló en voz baja, casi con cariño. «Buenos días, cariño». Era la voz de Laura. Ya no me asustaba. Sonaba cálida. Familiar. Ya no como un eco, sino como una presencia. Encendí la laptop y volví a mirar la grabación del pendrive. Esta vez no quería huir. Quería entender. En el reflejo de la ventana, la figura desconocida tenía mis movimientos, mi forma de sostener la cámara. Era yo. Un yo que había olvidado. Pasé horas revisando vídeos e informes. Fui encajando las piezas una por una. Después del accidente en el muelle, mi mente se fragmentó. Había días enteros que no existían para mí. Laura y el doctor Wright diseñaron un tratamiento experimental: grabar mis rutinas, registrar mis pensamientos, dejar mensajes para mí mismo. Bruno era el ancla. Sus repeticiones representaban emociones que yo no podía procesar: miedo, culpa, afecto, confusión. Y por primera vez, entendí que no estaba solo en mi cabeza. «Lo siento, cariño». Eso no era una confesión. Era una afirmación. Laura me había enseñado a decirlo así, como una forma de soltar la frustración sin hacerme daño.
Te lo mereces. Tampoco era una amenaza. Era casi un reflejo automático, una manera de recordarme que seguía vivo, que había sobrevivido a todo aquello. De repente, muchas cosas encajaron. Casi todas. Había una sola que seguía sin respuesta, la ausencia de Laura. Volví a llamar al consultorio del doctor, pero me dijeron que estaba fuera de la ciudad, asistiendo a una conferencia. Me ofrecieron un correo electrónico. Le escribí sin pensarlo demasiado. Le conté todo lo que había recordado y adjunté los archivos. Horas después llegó su respuesta. Breve. Clare. Laura pidió que no se te contara nada hasta que tu mente estuviera estable. Está bien. Vive cerca del lago Maplewood. Decidió mantenerse lejos para que el tratamiento siguiera su curso natural. Cuando te sientas preparado, podrás verla. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Tenía sentido. Una parte de mí sintió alivio. Otra se quedó vacía. Porque entender las razones no evitaba el dolor de saber que ella tuvo que alejarse para que yo pudiera sanar. Bruno voló hasta mi hombro y apoyó la cabeza contra mi cuello. Lo acaricié despacio. Supongo que ella tenía razón, murmuré. No debía buscar. Solo recordar. Él respondió en un susurro. Recuerda el lago. Esa frase encendió algo dentro de mí. El lago. El lugar donde todo había comenzado. Al día siguiente conduje hasta allí. El aire olía igual que en mi sueño. El agua estaba quieta, reflejando el cielo gris. Caminé hasta el mismo banco de siempre y me senté. Bruno permaneció en su jaula, observando en silencio. Saqué el celular y grabé un mensaje de voz para mí mismo. Si alguna vez vuelves a olvidar todo esto, recuerda lo esencial. Laura no se fue. Ella me ayudó a encontrarme. Bruno no repite cosas al azar. Guarda los fragmentos de lo que soy. Y esta historia no es de miedo. Es de regreso. Mientras hablaba, el viento movió el agua con suavidad. Sentí una presencia detrás de mí. Alguien se detuvo a pocos metros. No necesité girarme para saber quién era. Esa respiración. Ese silencio contenido. Laura. No habló al principio. Solo se sentó a mi lado. Durante unos minutos, miramos el lago sin decir nada. Al final, ella rompió el silencio. Bruno te trajo de vuelta. Sonreí. Siempre lo hizo. Solo que antes no lo entendía. Nos quedamos ahí, sin prisa, sin llenar los huecos con palabras innecesarias. A veces el silencio es lo único que puede aliviar una mente cansada. Cuando regresamos al coche, Bruno dijo con voz alegre. ¿Estamos bien, cariño? Y por primera vez, esa voz no me resultó ajena. Era mía también. Una mezcla de todo lo que había perdido y todo lo que estaba recuperando. Esa noche, ya en casa, abrí un archivo nuevo en la laptop y escribí. Esta vez, si vuelvo a olvidar, quiero dejar prueba. No fue un fantasma. Ni una sombra. Ni una voz externa. Fue mi mente intentando hablar. Y lo hizo con la voz de la persona que más amé. Guardé el archivo con un nombre simple, Memoria 1. Dormí sin miedo. Los días siguientes fueron distintos. No hubo sobresaltos, ni ruidos extraños, ni voces inquietantes. La casa volvió a sentirse viva, pero de una manera tranquila y real. Cada mañana, Bruno me despertaba con un buen día, cariño y un silbido que antes me inquietaba, pero que ahora me hacía sentir en casa. Cuando la mente deja de pelear con sus recuerdos, se vuelve un lugar mucho más silencioso. Empecé una rutina nueva. Salía a correr temprano, tomaba café en el porche y escribía. El Dr. Wright me había pedido que registrara cada pensamiento, cada fragmento que apareciera. Al principio no entendía por qué. Después descubrí que escribir era otra forma de ordenar lo que había estado disperso dentro de mí. Bruno siempre estaba cerca. A veces repetía frases sueltas. Otras, imitaba el sonido del teclado o de las teclas del celular. Una tarde, sin que yo le enseñara, dijo algo que me desarmó. Ya puedes seguir sin miedo. Era la voz de Laura. Y supe, sin necesidad de preguntar, que ella lo había visitado antes de volver a mí. Pasaron un par de semanas antes de que decidiera verla otra vez. Le escribí un correo corto, sin dramatismos. Estoy listo para verte cuando tú quieras. Respondió ese mismo día. Mañana en el lago, al atardecer. Esa noche dormí poco, pero no por ansiedad. Era una calma anticipada. Sabía que no se trataba de un final, sino de un comienzo. Llegué temprano al lago Maplewood. El mismo banco. El mismo paisaje. Bruno estaba en su jaula dentro del coche, observándolo todo con curiosidad. El sol bajaba y el reflejo del agua se veía limpio, sin ecos del pasado. Laura llegó caminando por el sendero. Vestía sencillo, como siempre. Pero había algo distinto en su mirada. No era tristeza ni miedo.
Era alivio. Nos abrazamos brevemente. Sin discursos. Sin promesas grandes. Hablamos poco. Me contó que el tratamiento había funcionado mejor de lo esperado. Que los recuerdos volverían de a poco. Que nunca se trató de borrar nada, sino de cambiar la forma en que mi mente procesaba el trauma. Le agradecí. Le dije que por fin entendía que no me había dejado. Solo me había dado el espacio que necesitaba para volver a ser yo. Cuando cayó la noche, sacamos a Bruno de la jaula. Caminó por el banco mirando el lago y dijo, con una mezcla de nuestras voces: «Estamos bien». Laura sonrió y lo acarició. «Es lo único que quería que aprendiera a decir», susurró. Nos quedamos en silencio, mirando el agua. El pasado seguía ahí, pero ya no pesaba. Y eso era suficiente. De regreso a casa pensé en cómo todo había comenzado con una confusión absurda. Mi vecina creyendo que alguien pedía ayuda. Y, de algún modo, no estaba tan equivocada. Si había un pedido de auxilio. Solo que venía de mí mismo, escondido entre voces que no sabía escuchar. Antes de dormir, abrí un último documento en la laptop y escribí el cierre de todo. No hay misterio sin verdad, ni recuerdos sin dolor. Pero a veces, para encontrarnos, necesitamos que algo o alguien repita por nosotros lo que no podemos decir. Bruno fue eso. La voz que me recordó que todavía existo. Guardé el archivo y cerré la computadora. Desde su jaula, Bruno susurró: «Buenas noches, cariño». «Buenas noches, amigo», respondí. Y supe que, esta vez, estaba completo. Apagué las luces con una tranquilidad que no recordaba haber sentido en años. En ese momento entendí que todo aquello que empezó como un simple malentendido, acompañado por un loro que hablaba demasiado, no había sido un error ni una casualidad. La historia no terminó en miedo ni en confusión. Terminó en algo mucho más valioso. Recuperé mi memoria. Recuperé mi vida. Y, sobre todo, me quedé con la certeza de que incluso después de perderme por completo, hubo alguien que esperó el tiempo necesario para que yo pudiera regresar. Y por primera vez, esa pequeña palabra lo dijo todo.